Bloque número 1. Datos generales. La ciudad de Los Ángeles tiene una población superior casi en un 70% que la ciudad de Houston y tiene una población con una edad media más joven. Estos datos serán importantes para poder sacar conclusiones en los siguientes puntos. Ambas ciudades tienen climas no muy distantes, pero en Houston suele ser más cálido, puesto que tiene un clima subtropical húmedo, lo cual genera una sensación térmica más marcada. Por su lado, en Los Ángeles su clima suele ser seco y templado, lo cual hace que no se genere un calor tan sofocante en verano. Por ejemplo, se puede decir que dentro de la nación de Estados Unidos, ambas ciudades tienen climas bastante agradables para personas que no toleran demasiado las temperaturas bajas. El estado de California, donde se encuentra Los Ángeles, tiene un PBI per cápita mejor al de Texas, donde se encuentra Houston. Sin embargo, esta diferencia no es tan distante. Al ser ciudades principales, podemos decir que ambas son igual de productivas. Por un lado, como sabemos, California es de los estados más ricos de Estados Unidos y Texas de los de mayor crecimiento en los últimos años, donde se goza una presión fiscal significativamente más baja que en California para las empresas. El salario medio mensual en Los Ángeles es más alto que en Houston, en aproximadamente un 20% en promedio. Sin embargo, la ciudad californiana tiene una tasa de desempleo mayor a la de Houston y esta última tiene una cifra por debajo del 5%, lo cual es bastante bueno puesto que se puede interpretar como pleno empleo. En el siguiente punto, donde veremos costo de vida, podremos sacar conclusiones equiparando los salarios con los costos básicos que necesita una persona para vivir. La ciudad de Los Ángeles recibe significativamente más turistas que la ciudad de Houston. Esto debido a que California es uno de los estados más turísticos de la nación y además dentro de la ciudad de Los Ángeles se encuentra un gran atractivo como Hollywood. Bloque número 2. Costo de vida. Vivienda y servicios básicos. Transporte. Comer fuera de casa.
Alimentos para cocinar en casa. Deporte y ocio. El alquiler de una vivienda en Los Ángeles es más caro que en Houston, aproximadamente en un 40% en promedio. Si tomamos en cuenta la diferencia de salarios, evidentemente respecto a esta variable, en Houston es más atractivo el costo de alquiler de una vivienda. El valor del alquiler de una vivienda es fundamental, puesto que es un costo básico indispensable para vivir en una ciudad, y hay una diferencia marcada entre estas dos ciudades. De igual manera, el precio por metro cuadrado de una vivienda también es significativamente más caro en Los Ángeles que en Houston. Respecto al costo de los servicios básicos del hogar, Houston es ligeramente más caro que Los Ángeles. Sin embargo, y teniendo en cuenta la diferencia de salarios y el costo de alquiler o compra de vivienda, podemos decir que Houston sigue siendo más atractivo, puesto que sus precios son más accesibles para los ciudadanos. Comer fuera de casa es más caro en Los Ángeles que en Houston, sin embargo la diferencia no es muy significativa. Podemos decir que en ambas ciudades los precios en esta variable son muy similares. Respecto a los productos básicos para cocinar en casa, también ambas ciudades están equiparadas con precios muy similares. En algunos productos puede haber una diferencia mayor, pero se equiparan con otros productos y podemos decir que el costo de la canasta básica es similar en estas dos urbes. El precio de una membresía anual de gimnasio es significativamente más caro en Houston que en Los Ángeles, incluso casi el doble. Algo bastante llamativo, puesto que es la primera variable donde podemos observar que Houston es significativamente más caro que Los Ángeles. Sin embargo, el gimnasio no lo suelen usar todas las personas.